Hola, buenas noches. Me encuentro con Alexander Martínez, un periodista colombiano que reside actualmente en Quito, Ecuador. Él nos hablará sobre su experiencia como periodista y nos dará algunas pautas para los jóvenes que emprendemos este oficio actualmente. Buenas noches, Alexander. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Y pues cuéntanos para ti, como te decía, ¿qué es para ti lo relevante para un buen periodismo? Bueno, creo que para hacer un buen periodismo se deben observar, digamos, unos principios básicos. Por un lado, que la información es un bien público y por el otro, que los medios de comunicación son espacios públicos de deliberancia. Cuando decimos que la información es un bien público, ¿sí? Uh-huh. Eh, eh, digamos que la información en esta medida tiene que cumplir con unos principios o unos requisitos, y es que sea veraz, las informaciones que fundamos sean veraces, verificadas, oportunas, incluyentes, reales, contextualizadas, que no tengan censura previa y que generen una responsabilidad ulterior. Pues que por un lado la información es un bien público y que los medios son espacios públicos, pues en esa medida estaremos más conscientes de que lo adecuado es anteponer la verdad a los intereses privados de grupos políticos, de grupos económicos e incluso los intereses privados del propio medio de comunicación. ¿Alguna vez en tu experiencia pues de periodista te has enfrentado a una situación en la que te digan anteponga los intereses de nuestra empresa en lugar de decir, en lugar de anteponer los intereses de un, como lo dices tú, de un buen bien público? Y te ha tocado, digamos, como cambiar esa forma de pensar y tener que hacer caso omiso a esos principios que tú tienes. Sí, digamos, en los años en que he trabajado no he tenido esas presiones, pero sí lo he sabido de algunos colegas, lo constata uno, digamos, en la manera en que algunos periodistas desarrollan su oficio, que claramente están respondiendo a intereses privados y no a los intereses eh, a los intereses de la comunidad. Pero sí lo experimenta uno en algunas fuentes. Por ejemplo, cuando están en juego los intereses de grupos privados, de grupos económicos, hay un interés porque prevalezca su versión sobre ciertos hechos o se genera incomodidad cuando se refiere a uno que te diga, entonces digamos que eso sí sucede, ¿no? Que a veces no atiende de las siente alguna presión, pero por fortuna Como jóvenes periodistas, ¿qué recomendaciones serían relevantes o qué sería importante destacar para llevar a cabo esta labor periodística? sí, a ver, digamos que eso se vincula a otro tema que era el de los retos, ¿no? Para los periodistas, para un periodista joven, de cómo lograr eso. Digamos que muchas de estas cosas ahí se incorporan con el oficio, ¿sí? Con el ejercicio de periodismo, pero hay otros retos anteriores, ¿sí? Y el primer reto para un periodista joven, eh, inicialmente superar los desafíos que muy probablemente quedan de la formación académica, ¿sí? De la formación universitaria. Digamos que en teoría debería ser una formación integral en donde a ti te provean de conocimientos para contextualizar bien tu realidad y al mismo tiempo te doten de algunas técnicas para desarrollar tu profesión. ¿Mm? Uh-huh. No siempre pasa así. Entonces, por ejemplo, en algunos casos
casos y durante muchos años en las facultades de comunicación se creyó equivocadamente que el periodismo consistía solamente en el manejo de algunas técnicas, ¿sí? Lo cual no es cierto, y es probable que algunas facultades de comunicación sigan pensando equivocadamente esto. Sí. Digamos que eso le diría yo a un periodista joven, no se obsesionar por eso, lo principal es tener el acervo cultural necesario para después poner eso en función de unas técnicas, pero las técnicas del oficio, el enfoque instrumental, si quiere, eso está mandado a recoger desde hace mucho tiempo. Las técnicas no son la prioridad, ¿no? Esas se incorporan con el oficio. Otro es diversificar las agendas, ¿sí? No se puede limitar el oficio a los círculos de poder o digamos, estos periodistas que dependen exclusivamente de las migajas que, como decía un autor, un escritor, Norman Sims, que escribió, hizo un compendio de reportajes en el marco del movimiento que se llamó como periodistas literarios. Él hablaba de las migajas que caían de las migajas que caían de la mesa de los grupos de poder. Y digamos que no es suficiente, eso no es lo que la gente está esperando. Entonces no se puede limitar el oficio a eso, o a vivir en función de las primicias, o lo que en Colombia llamamos las chivas noticiosas, ¿sí? Afuera hay miles de historias que esperan ser contadas, que esperan ser plasmadas en el papel o llevadas a la radio y televisión, e incluso al cine en el formato del documental. Entonces esas son las historias que esperan ser contadas, ¿sí? Ya no la noticia plana, la noticia que se genera incluso con intereses muy claros desde los grupos empresariales o desde el Congreso, desde el gobierno, desde las fuerzas militares, sino que son historias que son incluso mucho más ricas de contar, más atractivas para trabajar y que son las que valora mucho mejor el público. Alexander, yo quisiera que para finalizar nos contaras alguna experiencia que haya sido determinante para ti, como pues en tu carrera, para ti como periodista. Son muchas experiencias, pero digamos que una que creo que me ha enriquecido mucho, pues son los viajes, la posibilidad de contrastar realidades, ¿no? Precisamente, por ejemplo, en el caso de la realidad que yo contaba hasta hacía unos años en Colombia y la realidad que tengo que contar ahora en Ecuador, que son procesos políticos muy diferentes, digamos que liderados por corrientes ideológicas muy opuestas. Y ha sido interesante contrastar eso, ¿no? Contrastar lo positivo o lo negativo que pueden ofrecer cada uno de estos modelos y también las agendas, ¿no? Sí. Las preocupaciones de la gente, las aspiraciones de la gente, de los propios grupos de poder, de los grupos de interés, que son distintos, ¿no? Entonces, eso digamos que ha sido muy enriquecedor y digamos en el marco de eso, obviamente pues hay muchas experiencias puntuales. En el caso de Colombia, lo que fue pues contar durante poco más de 10 años la historia del conflicto armado, eso también digamos que me enriqueció mucho porque me ofreció la posibilidad de estar muy en contacto con gente de lo que se podría decir es otro país en Colombia, ¿no? Gente que normalmente no hace parte de las agendas de los medios y que no está en el primer lugar las agendas políticas. Entonces es esa gente de las zonas de conflicto que vive directamente ahí y que siempre tiene historias maravillosas por contarte, ¿no? Es encontrarte con una realidad que está ahí a la mano, pero que está invisibilizada, ¿no? Ya te digo, de poder, por los propios medios. Entonces eso ha sido muy bueno y en el caso pues ahora esta experiencia también fantástica, estar en un
digamos que en otras circunstancias no estarían en el